Con mucho gusto, con mucho gusto presentamos a Patricia Mañón, Patti para todos. Ella es licenciada en Pedagogía y tiene una maestría en Desarrollo Humano. Actualmente es docente en la Ibero de Ciudad de México y en la Universidad Marista. Y trae un tema muy, muy bueno, sí, muy lindo que preparó con mucho cariño y amor, nos consta. Y Patti. El micrófono para ti. Adelante. Ay, muchas Bienvenidos gracias. todos. Bueno, antes de empezar y antes de compartir, les quiero agradecer que me acompañen. Me siento como muy honrada y como en una reunión, pues más que nada con gente querida, ¿no? Y eso anima mucho. Entonces, pues agradecerles que estén. Y yo creo que más que dar algo como académico o teórico, pues es el compartir, ¿no? Y el compartir lo que nos mueve y lo que nos interesa. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a todos y pues empiezo. Bueno, como vieron, el tema es liderazgo según el modo de proceder de Jesús. Y la idea del tema, la verdad, le agradezco mucho a Miguel y a Laura todo el apoyo y todo el seguimiento que tuvieron conmigo, porque pues primero habíamos empezado con liderazgo ignaciano, que lo vamos a tocar, pero también veíamos como, bueno, ¿de dónde, no? ¿Y por qué el liderazgo ignaciano? Entonces, pues con ese tema iniciamos. No, es que ahora ya se me trabó la presentación, ahí voy. Bueno. El propósito el día de hoy, en este ratito que vamos a estar juntas y juntos, es identificar las características e implicaciones del liderazgo como un medio para acercarnos al modo de proceder de Jesús. Y, y aquí quiero recalcar que es en lo que voy a insistir durante todo este tiempo, que el liderazgo es un medio, nunca puede ser un fin, aunque a veces pareciera, y en este momento y en este mundo que estamos viviendo, pareciera que el liderazgo es la finalidad, ¿no? ¿Quién puede más? ¿Quién logra más? ¿O cómo se logra? No importa, el chiste es que se logre, ¿no? Entonces, la idea es que veamos que el liderazgo nos puede acercar también o alejarnos también del modo de proceder de Jesús. Y pues para eso se organizó la siguiente agenda. Primero vamos a revisar los antecedentes en el liderazgo. Luego vamos a hablar un poquito del liderazgo ignaciano. Hay otro autor que también lo toco así muy leve, que es Lowney, pero él está más en la línea del liderazgo empresarial, entonces me gusta más el enfoque de Guibert, que quien falleció hace apenas, ahora supe que tiene como apenas 2 semanas o 3 de haber fallecido. Y luego está el liderazgo según el modo de proceder de Jesús. Para eso vamos a revisar pues un poquito de unos evangelios, ver cómo se va vinculando con el liderazgo, ¿no? Y por último, vamos a revisar también, bueno, con todo esto, qué tiene que ver el camino sinodal. Y no como un parche, sino como algo que nos va ayudando, ¿no? El modo de proceder de Jesús, cómo nos ayuda a caminar juntas y juntos. Bueno, pues primero vamos a revisar los antecedentes. Y hablando de liderazgo, pues les platico que el liderazgo el término es bastante desafortunado porque, para empezar, no, el origen es anglosajón y líder es conducir o guiar y generalmente desde el principio.
se vio que que el liderazgo siempre se veía como algo jerárquico, ¿no? Fue evolucionando, de repente ya se le veía como a un héroe, como a un superior, como un facilitador. A veces podía ser un facilitador estratégico, pero siempre era jerárquico, ¿no? Y digo era, pero sigue siendo. Aquí estoy hablando de los antecedentes, ¿no? Y bueno, s- casualmente, Platón, aquí como que no sé si se alcanza a ver toda la diapositiva, porque me decían que se veía la cinta negra, pero a ver. Ah, no, Pati, ya se ve bien. Ah, ya se ve bien. Ah, qué bueno. Eh, Platón es el primero que dice que un liderazgo auténtico no debe buscar el poder. Pero fíjense después cómo va diciendo cosas, ¿no? Dice que el liderazgo auténtico no debe buscar el poder. Y el servicio siempre que debe estar como, como hacia el bien común. Pero al mismo tiempo, bueno, y habla de que debe ser como un liderazgo auténtico, debe ser virtuoso, debemos ser sabernos autorregular, ser muy sabios, pero luego dice una cosa muy interesante: quien no sabe servir no debe mandar, ¿no? Pero entonces siempre está orientado a poder aprender a mandar. Entonces sigue siendo jerárquico porque la idea no es que yo sirva para que luego mande, sino es un servicio muy diferente y tiene muy poco o nada que ver con el liderazgo de servicio y del que Jesús nos habla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues se cayó lo bonito que había. Ya no te oímos, Pati. No te oímos, Pati. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Ahora sí. Ah, gracias, Regis. Bueno, entonces aquí van a ser saltos así como muy rápidos porque lo que me interesa es nada más como hacer como este recorrido rápido en la historia. Y entonces lo que les decía es que durante la época antigua, entonces ya se empieza a hablar de liderazgo. El liderazgo siempre está orientado a la jerarquía y a lograr el mandar, ¿no? Pero en la Edad Media todavía es peor. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, es la sociedad feudal, eh, se vuelve una sociedad teocéntrica con una fuerte influencia de la iglesia y bueno, también hay una sistematización del conocimiento pasado clásico, o sea, como que todo eso, ese bagaje que había, se va a ir, como afianzando durante la Edad Media. ¿Y cómo va a ser el liderazgo? Pues totalmente vertical. La meritocracia es lo que hay. Les conviene, no es que bueno, quiero pensar que a lo mejor lo creía, ¿no? Que es por derecho divino y con énfasis en las justificaciones morales del mandato, ¿no? Es a como dé lugar, eh, la gente puede, que manda, tiene que ser obedecida y aparte pues ya sabemos que es cuando la sociedad feudal se va desarrollando, lo que sucede es pues esta nula libertad y nada que tenga que ver con lo cristiano, ¿no? Que era lo que había en este modo, y es cuando se habla de la cristiandad, no del cristianismo. Y otro brinco grandote es hasta la revolución industrial, ¿no? Cuando lo que importa es producir, la jerarquía es lo que impera, se busca la eficiencia, la competitividad, es cuando, y ahí se ven en las fotografías,
se contratan niños en las fábricas para, para que desarrollen trabajos ligeros. Hay unas cosas súper crueles en este tiempo en el liderazgo y es intencionalmente autoritario, ¿no? Entonces, pues sí, es un gran auge en la industria y todo lo que se desarrolla, pero la persona pues queda hecha a un lado otra vez. Y bueno, como que estos son los principales antecedentes, ¿no? Y llegamos al siglo XX y ahí pareciera que la gente empieza a preocuparse por qué tipo de liderazgo se ejerce. Y digo pareciera porque sigue siendo lo mismo, sigue siendo el que, el que, el que manda, el que obedece, y bueno, empiezan a decir que hay como diferentes formas de ejercer el liderazgo y nos volvemos muy buenos cuando decimos que es democrático o que hay otros estilos de liderazgo, ¿no? Pero realmente cada quien sigue buscando el liderazgo de acuerdo a sus creencias o a sus conveniencias y son pocos los que buscan el liderazgo como hacia el bien común. Ahorita voy a dar, todavía no, como un salto en esto otra vez en tiempo, pero ahorita lo digo. Y entonces, bueno, en el siglo XX y XXI, eh, pasamos como de la tradición a la transformación, o sea, lo que antes había sido el liderazgo, así como vertical, autoritario y todo, empieza a haber diferentes formas, pero es intencional el tipo de personajes así como tan variopintos que vemos ahí, porque es pues del que es el de la empresa como Steve Jobs, está Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Mandela, como diferentes estilos de personas, diferentes estilos de liderazgo. Ahorita no voy a decir cuál es el bueno y cuál es el malo, pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que sigue siendo como para obedecer a lo que cada quien asume y el liderazgo siempre en ese momento y aún ahora es autorreferencial, ¿no? O sea, es yo lo hago bien o yo lo hago como yo decido hacer, ¿no? Y bueno, aquí nada más hago como una pequeña síntesis, cómo era como para cerrar esta primera parte, cómo era el liderazgo, ¿no? En la época clásica lo que importa es la autoridad y la guerra como arte. En la Edad Media y el feudalismo es la religión y la jerarquía. Se obedece por derecho divino y de esa manera se legitimaba el poder. En la revolución industrial sí se cuestiona el derecho divino, pero surgen grandes líderes empresariales. En el siglo XX surge el estudio de los estilos personales de liderazgo. Se empieza a hablar de inteligencia emocional, que ahorita lo menciono un poquito más. Y el liderazgo moderno también es transformacional, ¿no? El líder se comprende más como un facilitador que trabaja con las personas. Y en ese de los estilos de liderazgo hay muchos estudios ya en el siglo XX. Y se empieza a hablar, por ejemplo, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, de autoconocimiento, de formas de liderar, pero hay, dentro de todo, sigue habiendo como tres categorías solamente, que es el democrático, el autocrático y el laissez-faire o el dejar ser, dejar pasar, ¿no? Pero desde pues desde que está San Ignacio de Loyola, este, ya existía intencional o no intencionalmente un liderazgo, ¿no? Que es el liderazgo ignaciano, a veces sin título, porque en 1540 yo creo que lo que menos pensaba San Ignacio era en el título de liderazgo.
y por otro lado, el modo de proceder ya se iba orientando siempre hacia el servicio desde Jesús, o sea, con sus grandes cambios y las cosas que pudieran pasar, ¿no? Desde la fundación de los jesuitas, pues la tirada era diferente. Entonces, yo ahí empiezo a ver como un paralelismo, ¿no? No sé si hasta ahorita, lo que pasa es que como no veo la pantalla, no sé si voy bien o me regreso, nada más dejo de compartir un momento, nada más saber si van bien o si quieren que haga una pausa, se va entendiendo o no se va entendiendo. ¿Sí? Ok. Sí, todo bien, es Pati. muy claro, Pati. Muchas gracias. Entonces seguimos. Bueno, entonces les decía, desde 1540 hasta este momento, el modo de proceder sí se ha orientado al servicio desde Jesús, ¿no? Perdón, porque aquí se atoró un poquito. Ya. Y bueno, algo que es muy importante revisar es cómo la Compañía de Jesús desde sus inicios tuvo como algunas características que van a incidir en el liderazgo, ¿no? Primero es la formación intelectual y espiritual, la adaptación a las diferencias culturales, y eso lo vemos pues en las diferentes obras y en los diferentes lugares donde empezaron a desarrollarse. El trabajo colaborativo y comunitario, que es algo importante, que deberíamos, pues, o tener o mantener o incrementar, ¿no? Otro es servir donde haya mayor necesidad y lo que es la evangelización y la misión, ¿no? Como poderla revisar. Bueno, aquí sí quiero hacer un comercial. No quiero dejar de agradecerle a Regis la ayuda en las diapositivas, porque esa estuvo muy linda, Regis. Gracias. Entonces, bueno, nada más es un comercial de agradecimiento. Y luego, a ver. Y aquí quiero poner un ejemplo. No, todavía no, espérenme, porque es que no sé por qué se va. Bueno, también aquí mismo es la expansión de los jesuitas, que en los siglos XVI y XVII pues se extienden en Europa, Asia, América y África. Y bueno, también poder decir que es eh, lo rico es que ese liderazgo se ejercía como de acuerdo al lugar donde donde estaban, ¿no? No era como una manera solamente como monacal o sino que era más pues apoyada en las necesidades culturales, sociales, etcétera, de las personas. Entonces, para eso me quiero apoyar de un ejemplo que es la película de La Misión. Nada más les quiero mostrar unas diapositivas y platicarlo un poquito. Yo creo que la mayoría la vieron porque los que estamos somos bastante pues ya somos mayores. Entonces, a ver, otra vez quiero ver rápidamente, nada más. Si levantan la mano, ¿quiénes la vieron alguna vez en su vida? Sí, entonces, más o menos. Bueno, para los que no se acuerden, les recuerdo un poquito y para los que sí la vieron, pues es no está Celina, que Celina me daría todo el contexto histórico y cultural, pero bueno, para los que nada más como recordar, es la época entre España y Portugal, que es cuando expulsan a los jesuitas de esa zona, ¿no? Y ahorita van a ver, estamos en siglo XVIII.
Permítanme un segundito porque hay algo aquí. Ya. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de volverla a ver, siempre se le saca algo bueno, algo nuevo a esa película, en verdad. Y sobre todo como en esta parte de liderazgo. Y aquí entra ya más, nada más les pongo el contexto. Los principales, protagonistas son Jeremy Iron y Robert De Niro, hace 1000 años, porque es de 1986. Y bueno, ahí es Rodrigo es un mercenario y él lo que hace es, pues nada más mata a su hermano, ¿no? Y aparte vendía esclavos y hacía una bola de cosas y los mataba también y era una ficha. Pero eh, en el momento en que mata al hermano, pues toca fondo y se convierte. Y entonces hay unas escenas que son muy lindas, que a mí ya me van llevando, y yo creo que a muchos nos van llevando como a ver el liderazgo desde Jesús, ¿no? A esos indígenas o nativos, más bien, que habían pues perseguido, torturado, matado, etcétera, tienen oportunidad de matarlo, ¿no? Y sin embargo lo perdonan. Y se dan escenas muy lindas. Él va cargando unos cachivaches como penitencia cuando después de que mató al hermano y se quiere convertir. Y el perdón viene de los mismos que habían sido perseguidos por él, ¿no? Entonces, son escenas muy lindas que nos hablan como mucho del liderazgo de Jesús y siempre acompañados por los jesuitas. Pero hay un dato que a mí me hace pensar mucho, que es, de repente en la película, uno de los sacerdotes jesuitas le pregunta al padre Gabriel que por qué no lo dejan ya que no esté cargando los cachivaches, porque él ya no puede más, ¿no? Y entonces el padre Gabriel le dice que no son una democracia, que son una orden jesuita y que lo que tienen que hacer es como pues respetar, ¿no? Los momentos y los tiempos y lo que la jerarquía dice. Y él dice, hasta que él esté listo es cuando va a soltar todo. Entonces, pues lo suelta cuando lo perdonan los mismos guaraníes. Creo que sí eran guaraníes, ¿no? Sí. Bueno. Y hay otra escena que a mí me parece muy fuerte, que es cuando finalmente los expulsan. Rodrigo, que había sido ya mm, pues se había arrepentido y todo, dice que quiere dejar los votos, ¿no? Y que se va a ir a pelear y que se va a ir a la guerra porque él está como con la falsa idea de que con la guerra va a lograr que ellos sobrevivan, ¿no? Y, y el padre Gabriel es como muy firme, muy claro y le dice que él no puede, y le pide que lo bendiga. Y entonces él le dice que no lo puede bendecir, pero hay un acto muy lindo que buscaba como alguna fotografía para poderla poner, pero no la encontré. No lo bendice, pero le da su crucifijo y lo acompaña. Y yo creo que esa es una característica esencial del liderazgo ignaciano, el acompañar. No es, no es tanto el yo mando y yo digo y yo veo qué es lo que tiene que hacer. Hay un absoluto respeto por la persona cuando se vive como desde Jesús, ¿no? Entonces, ahí es una escena que a mí me mueve mucho porque no te bendigo porque vas a la guerra y vas a matar, pero, pero lo que sí te puedo hacer es acompañarte y te acompaño con mi crucifijo. Entonces me hace pues muy linda esa escena. Y finalmente, pues es en ese tiempo cuando se disuelve la compañía de Jesús y no se vuelve a restaurar hasta, que aquí no lo veo,
Y a mí se me van las fechas, espérenme tantito, perdón, aquí se me fue para atrás. Y no se vuelve a restaurar hasta 1814, ¿no? Entonces es de 1773 a 1814. Pero, curiosamente, y lo que coinciden varios autores que revisan esto, es que lo que sucedió fue que hubo como un momento diferente en la Compañía de Jesús en donde se ejerce un liderazgo, se empieza a gestar, no que se ejerza, se empieza a gestar un liderazgo que es mucho más resiliente, ¿no? Ya han vivido situaciones muy fuertes, la conciencia social se sigue desarrollando y el compromiso con la justicia sigue siendo una prioridad. Claro que no estamos todavía cuando sí es mucho más fuerte y cuando se da el auge del, del liderazgo ignaciano, es después del Concilio Vaticano II, no antes. Pero sí, lo que quiero decir es que sí hay como esa conciencia y un modo de evangelizar diferente. No quiero decir que no fuera monacal, que no tuviera muchas cosas sumamente verticales o lo que fuera, pero sí había ya un intento de pues sobre todo en el compromiso con la justicia, ¿no? Y bueno, ahí doy otro salto. Y, y cuando hablamos de liderazgo ignaciano, vemos que, les decía hace ratito, que en el siglo XX empezaron a trabajarse como son los estilos de liderazgo. Y cuando se hablaba del autocrático, del democrático y todo eso, se decía que el liderazgo era solamente esos tres, ¿no? Y Lowney dice, no, hay que ver como otros elementos. Chris Lowney fue jesuita y luego trabajó en empresas durante mucho tiempo. Y bueno, este, él lo que dice es que el ingenio, la autoconciencia, el amor y el heroísmo deben ser los factores que alimenten el liderazgo. Y hace un ejercicio que la verdad es muy lindo. Voy a dejar de compartir un momento. Hace un ejercicio muy bonito en donde dice que cada quien piense en un líder y que nada más la única condición es que no piensen en Jesús en este momento. Y entonces es a quién elijo como líder, ¿no? No lo tenemos que contestar aquí, pero cuando yo decido quién es mi líder, en quiénes pienso. Nada más si una o dos personas quieren decirlo, ¿en quién pensó? En un líder, que, Oh, Leo, en Gandhi, Gandhi puede ser uno, Pepe Mujica. Pepe Mujica puede ser otro. Y bueno, y pueden ir diciendo diferentes de acuerdo a lo que piensan o a lo que cada quien le mueve, ¿no? Porque son nuestros valores. Pero algo que él señala que se me hace muy interesante es que dice que casi nunca pensamos en nosotros mismos. Y no es que yo sea lo máximo de líder, sino que yo soy líder y cómo lidero mi vida, ¿no? Entonces, él lo que dice es que el autoconocimiento me va a ayudar para que yo pueda ser líder, o sea, y pensarme como líder, porque casi siempre pensamos en el líder como otro. Y no es ser líder porque yo mando, sino ser líder porque yo voy a acompañar o voy a tener como algo con los demás. Entonces, a mí me gusta como ese ejercicio que él hace, ¿no? De ver, siempre ponemos unos bien buena onda y decimos, no, pues este está bien padre, este sí está bien, ¿no? Y no,
Realmente es tratar de vernos también a nosotros mismos. Y bueno, otro elemento, perdón, otro autor que les decía desde el principio, ahí a Lowney lo tocó muy leve, nada más porque me parece que sí su enfoque es muy bueno, él se va más a lo institucional y, y bueno, lo que es como organizacional y todo eso da mucha luz, ¿no? Pero a mí me gusta con Guibert, que es él estaba en Deusto, acababa de empezar a ser rector en Deusto, y él tiene un libro muy lindo, que ahorita les digo cuál es y se los recomiendo. Hay uno que se llama Liderazgo basado en la amistad, es muy buen libro y bueno, tiene muchos otros, ¿no? Pero yo buscando como algunos puntos que sean importantes en el liderazgo, encuentro cinco, no, hay muchos más, ¿no? Pero cinco que me parece que son los que nos hacen falta en este momento. Eh, el servicio, que muchas veces nos servimos de los otros, pero no servimos a los otros. Y lo vemos como en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? En donde importa más que yo esté bien y que yo logre lo que yo quiero y cómo va eso de que primero voy yo, después yo y al último yo. Y luego puede ser que yo, diga, sí, me interesa la relación personal, pero en la relación personal, ¿cómo veo al otro? Y ahí me quiero detener tantito porque también es importante ver que en la relación personal, a veces veo al otro solo con fines utilitarios. Por ejemplo, bueno, puede ser que lo vea como una extensión de mí misma, en donde solamente voy a estar de acuerdo porque piensa igual que yo. Y cuando piensa diferente, señalo la diferencia. Y bueno, ahí también se maneja muy lindo en filosofía con Buber el que solo cuando encuentro al otro en lo igual y en lo diferente construyo comunidad, ¿no? Entonces, buscar la relación personal, pero no solo al que piensa igual que yo. Y yo creo que como sebequianas y sebequianos, eso es algo que tenemos que alimentar. El que podemos ser diferentes, pero podemos encontrarnos en las diferencias, ¿no? Y luego me gusta mucho lo que habla de severidad y benignidad. Estamos viviendo momentos en donde no se vale decir nada porque hiero al otro y pobrecito del otro. Pero ¿qué tal que yo lo acompaño, pero soy benigna con la persona, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tercer elemento que yo veo que es urgente en este tiempo, el perseverar. O sea, puede ser que no esté de acuerdo contigo, pero no te abandono porque eres diferente. Y la otra es, pues, implicarse con grupos desfavorecidos y en todos los sentidos, ¿no? El que sabe menos, el que tiene menos, el que, el que a veces necesita de mí por soledad, por lo que sea, está desfavorecido. Entonces, pues me gusta mucho esta parte del liderazgo visto desde Guibert. ¿Hasta ahí voy bien o me regreso? ¿Sí? ¿Le sigo? Bueno, a ver, a ver. Y aquí veo un peligro muy grande. Eh, a veces creemos que estamos en algo como muy bien, ¿no? En nuestro liderazgo, porque pues sí, me preocupo por el otro y estoy interesada en que los demás también se desarrollen y todo lo demás, pero, y como sebequianos, yo creo que es importante verlo, y sebequianas,
se me perdió Jesús, ¿no? Y entonces se vuelve un liderazgo que es totalmente autorreferencial. Yo soy buena líder porque y soy buena persona porque acompaño al otro, porque estoy con el otro, porque 20 cosas, pero yo. Y veo a los otros y me estoy preocupando por los otros, pero quiero que me obedezcan, que vean que yo soy buena y entonces se vuelve autorreferencial y pierdo mi foco. Entonces yo creo que ese es el peligro. Y entonces aquí es donde podemos pasar ya a lo que se diría el liderazgo de Jesús, ¿no? Y para eso pedí unas ayudas, ahorita les platico. Bueno, si nosotros nos vamos como a revisar lo que Jesús esta no la quiero leer porque hay unas que quiero leer y son más larguitas y en los tiempos me tengo que medir. Eh, en los, está la parábola de los talentos, en donde, bueno, ya casi todos la conocemos. Hay quien tiene mucho, quien tiene poquito y quien se queda en medio, pero el que casi no tiene nada, pues le reclama a Dios y le dice que él no hizo nada con los talentos, ¿no? Y el que tenía mucho, los invirtió y los duplicó, y bueno, pasan muchas cosas en esa parábola. Yo creo que es importante que lo veamos como en nosotros mismos, que todos somos administradores en el buen sentido de la palabra, no poseedores. Lo que tenemos es por gracia, no es porque yo soy bien lista y bien buena y por eso lo tengo, ¿no? Y el otro es, ¿qué aprendo de los talentos? Si el otro no tiene, yo creo que parte de mi talento es que el otro lo tenga y que yo aprenda a compartirlos, que eso sería lo ideal. Entonces, ahí, si yo acompaño desde esa óptica y si yo estoy como ejerciendo un liderazgo de acompañamiento, pues es mucho más aterrizado que si tengo allá 20 cosas raras que digo que hay que hacer tal y cual regla y que hay que tener un autoconocimiento con tales características. Es nada más decir, bueno, estos son los talentos que yo tengo, estos los comparto y pues es igual, ¿no? Como con los panes y los peces, etcétera. Entonces, yo creo que esas son como pautas que nos van dando al estilo de liderazgo de Jesús. Y luego hay unas que son todavía más lindas. ¿Nos ayudas, Miguel? Sí, sí, Pati. ¿Me escuchas bien? Muy bien, muchas Bueno, gracias. lo voy a leer. Es Jesús y la mujer adúltera. Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedradas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía ahí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Muchas gracias, Miguel. Bueno,
Por tiempo no voy a dejar espacio como para reflexión así larga, sino solamente me gustaría compartir con ustedes pues lo que puede ayudarnos como para un liderazgo, ¿no? En el proceso, bueno, está clarísimo que era lo que en el mismo evangelio dice, que era, lo querían probar, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? El silencio como una necesidad, como un espacio de respeto, como un tiempo de comprensión, ¿no? Entender que el silencio a veces nos ayuda a no ser reactivos. Y si lo vemos en el ejercicio del liderazgo, a veces yo quiero tener la respuesta porque yo soy la jefa, porque yo soy la que manda, porque yo soy la que sé. Y yo creo que el silencio a veces ayuda como a tener espacios y a pensar y a procesar, ¿no? Por otro lado, también comprender el dolor, comprender la culpa y la hipocresía. Lo que estaba pasando con los que la querían apedrear, la mujer que tenía la culpa, y también comprender el dolor y el sufrimiento, dar esos espacios, ¿no? Cuando alguien se equivoca, a veces sí necesita experimentar el dolor, pero necesita, yo creo que experimentarlo con compasión, ¿no? Y entonces la respuesta a mí me parece bellísima. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Y entendido aquí el pecado como alejamiento, es como ya, vete y no te alejes, ¿no? Quédate acá. Entonces, bueno, a mí esa parte del liderazgo de Jesús se me hace muy, muy linda. Entonces, bueno, pues es un ejemplo. Y luego están, pues ya las conocemos muy bien, a Marta y a María. ¿Nos ayudas, Laura? Sí, con gusto. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Ok. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se le quitará. Esa es muy linda, ¿no? Porque, bueno, me voy a confesar aquí, yo a veces así como que me pongo del lado de Marta o así porque, ay, la sufrida y quiero apoyar, pero me quedo nada más con el 50%. Y lo que en Jesús es muy, muy lindo, bueno, hay toda una explicación. La hospitalidad era una obligación sagrada, era como algo, y también era como un privilegio. Sentarse a los pies de un maestro era una expresión técnica de discipulado. Ahí lo que hace Marta. El servicio doméstico recaía principalmente en las mujeres. Y Jesús acepta que una mujer ocupe el lugar reservado tradicionalmente a los discípulos varones. Si nosotros sintetizamos la actitud de Marta y la de María, pero la tratamos de ver en positivo, pues para nosotros es el amar y servir, porque es no perdernos de lo bonito, pero también sirviendo al otro, ¿no? Cuando compartimos, cuando acompañamos, también lo pienso en los apostolados, ¿no? ¿Cuál es mi actitud cuando estoy con los otros? Entonces, pues yo ahí lo veo como el amar y servir. Bueno, y no yo, sino que es como se ve. Y hay el último, Regis, ¿nos ayudas? Sí, del Evangelio de Juan. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Gracias, Regis. Y bueno, aquí podemos ver es, cómo va preparando Jesús a Pedro, ¿no? Y cómo, a pesar de su cobardía, de que lo negó, de que todo, él busca restaurar la dignidad y la confianza de Pedro para el liderazgo. No le reclama por la cobardía, sino que busca restaurar la dignidad. Y bueno, luego hay otro elemento. Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús le da 3 oportunidades para reafirmar el amor, ¿no? Su amor. Y en cada una le va dando como el tip, vamos a decirlo así, de apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, etcétera. Y la última, bueno, no la última, Jesús vincula el amor por él con el cuidado de los demás. Si me amas, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, no solo restaura la dignidad y la confianza, sino que le da toda la autoridad y toda la confianza. Y en la respuesta de Pedro a mí me encanta porque también es como la compasión de Jesús cuando Pedro le dice, tú lo sabes todo, es decirle, tú sabes cómo soy en lo bueno y en lo malo, ¿no? Entonces también se me hace muy, muy lindo. Y bueno, yo creo que estos son solamente algunos tips que nos pueden ayudar como a pensar en cómo es el liderazgo de Jesús, porque finalmente es él va acompañando, ¿no? Y no se cansa de acompañar. Y bueno, lo que es muy lindo es pensar todo esto que ya hemos revisado, desde pensar la verdad, no tanto en el liderazgo como antecedente, sino más bien desde el liderazgo ignaciano y lo que es el acompañamiento con el camino sinodal. ¿Y cuál sería el nuestro, no? Como sebequianas y sebequianos. Como el saber que nos tenemos los unos a las otras, entre todos y todas, y que podemos construir algo diferente, ¿no? Desde una óptica diferente. Y creo que hay actitudes que a veces no nos ayudan, porque a veces cómo caminamos juntos y juntas, viendo lo que hace mal el otro, descalificando al otro, cómo acompañamos la vida y la misión entre todos o ni siquiera la acompañamos, ¿no? Yo voy por mi lado y el otro va por el suyo. Y bueno, pues hay como algunas cosas que sí valdría la pena que revisáramos cómo promovemos el mutuo respeto y ver que no solamente el líder decide, o sea, sí, hay quien tiene que tomar la responsabilidad, pero un liderazgo realmente, eh, pues comunitario, porque aquí no estamos hablando de ningún estilo de liderazgo que tenga que ver con empresa ni con ninguna organización. Así, cuando digo organización, digo más bien como empresarial o un hospital o lo que sea. Es, es otro estilo, ¿no? Entonces, cuidar también que no soy solamente yo la que tengo el derecho de si yo soy la líder,
los demás también pueden, a lo mejor va a recaer en mí la decisión final, pero sí saber escuchar. Yo creo que es una invitación. La otra es cuidar el tiempo y momento de cada persona. No siempre estamos en, como pues todos sabemos, ¿no? Es subidas, bajadas, todo nos pasa de repente y qué tanto cuidamos esa parte de las personas. Y luego estar siempre atentos y atentas a las necesidades de los demás. Y esas no, bueno, para mí un reto es no inventármelas, porque a veces yo digo, no, pues es que lo que necesita es que le diga tal o que le ayude en tal, y a lo mejor ni necesita nada. Entonces es más bien poder dialogar, poder estar como atento a cómo es el otro y qué necesita el otro de mí, ¿no? Y entonces sí estoy logrando un verdadero acompañamiento. Y bueno, pues esos son como, ahorita abro el espacio, creo que vamos bien de tiempo. Eh, Solamente quisiera cerrar pues con este canto como a modo de oración y luego abrir el espacio para comentarios, dudas, lo que quieran compartir.
Pues yo nada más lo último que quisiera decirles es que les agradezco de verdad el espacio. Yo creo que el que podamos compartir así como tan, yo lo siento así como con mis amigos y como muy familiar el asunto, entonces pues lo agradezco mucho y pues ojalá nos volvamos a ver pronto en vivo y directo. Bueno, Gracias Laura y Miguel todo el tiempo, sí. también. Y No, pues Gina. gracias a ti, Pati, gracias a todos por su interés, su participación, y bueno, pues seguiremos promoviendo algunas otras pláticas futuras, por ahí les llegará la invitación, pero de momento, pues muchas gracias, Pati, fue Sí, todo sí. un placer, una experiencia muy rica escucharte, tu compartir y mucho aprendizaje, en especial para mí, esto que nos compartes. Y gracias a todos por acompañarnos, y seguiremos ahí buscando, encuentros como este para poder seguir compartiendo como comunidad. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias, muchas Gracias. 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 Gracias, bye.